No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Esta música nos indica que está, como ya habíamos anunciado, no vamos a hacer tanto misterio, nuestra columnista de teatro, la señora directora, actriz, docente y etcétera, Cristina Demo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Aquí estamos en este último programa del año de La Brújula. Del año, por eso dije del año. Un honor estar acá en esta última salida al aire, pero que no va a ser la última, como vos bien dijiste. Sí, seguro. Y tenemos que hablar de teatro. Y el tema que no nos puede alejar de eso es la pandemia. Uh-huh. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿En qué nos vamos a detener? Y me puse a pensar, a veces uno piensa, no mucho porque bueno. A esta altura del año, bueno, es un poco más difícil todavía pensar. Teatro y pandemia, ¿no? Y siempre pensamos que, bueno, cuando termina el año hacemos un balance, hacemos una evaluación de lo que hicimos, puede ser personal o colectivo. Pero este 2021 para mí tiene una característica diferente, que no cerramos un año, cerramos un bienio, porque no podemos hablar de teatro solo este año, claro, ya que el año pasado, en el 2020, no se vio al teatro tal cual se lo considera. Actores que dialogan en escena, sobre un escenario, porque fue un año, entre comillas, y lo tengo escrito ahí, cerrado. Uh-huh. Entonces la pandemia para mí fue una bisagra, y a partir de allí el análisis que vamos a hacer. Como siempre uno tiene que acercarse cuando hace un análisis o piensa el teatro desde dónde lo vamos a abordar. Yo pienso en los clásicos, pero no en los clásicos, en los textos clásicos, sino en los maestros, en los directores, en los pensadores clásicos. Y esa figura actual, para mí hoy, es Eugenio Barba, el creador, dramaturgo italiano, creador del Odin Theater, italiano, pero residente en Dinamarca, y creador de toda esa teoría que se llamó y se llama antropología teatral. Este año, hace poco, hará cosa de 20 días, estuvo en Buenos Aires y dio unas clínicas de su metodología, antropología teatral. Lástima que era en Buenos Aires y por los horarios, bueno, no estuvo muy difundido tampoco. Estuvo dando una masterclass en el Teatro Cervantes, que sí se lo puede encontrar en YouTube. Ah, eso es un buen dato, si lo tenés. En YouTube, uno entra a Cervantes Online, y buscamos Eugenio Barba y pandemia, Eugenio Barba y teatro, o Eugenio Barba en el canal de YouTube del Teatro Cervantes, y ahí aparece su clínica, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que pensé. Pensé en compartir con ustedes algunas de las palabras que él dijo en aquel momento cuando se le pidió una reflexión en el 2020, pasado 2 meses de la pandemia. Él reflexionó acerca del teatro y pandemia. Pero también, antes de comenzar, quiero aclarar que está con nosotros Jorge Sancio, dramaturgo, director, cineasta platense, que también seguramente va a hablar sobre lo que fue el 2020, porque yo además quiero que nos hable de algo que pasó el año pasado maravilloso, como fueron los micromonólogos infectados, junto con Alejandro Bilbao y una cantidad de actores y actrices, no solamente de la ciudad de La Plata. Entonces me voy a tomar un poquito de tiempo, y por ahí lo vamos a analizar con Jorge, estas palabras de Eugenio Barba. Tengo un tiempito, viste qué bien que estoy, no me estoy apurando, ¿no? Eso es una opinión. Yo creo que se está apurando, pero bueno. Ah, bueno, entonces hablo más. Esté tranquila. Bueno. Tampoco entonces, se queda a dormir, pero bueno. esté tranquila. Bueno, les cuento. ¿Me puede repetir el nombre? Eugenio Barba. Ahí está, porque y así el lo invitado busco. Jorge Sancio. Sí, eso. Bien, se le pidió unas reflexiones, unas palabras, y Eugenio Barba dijo: en este momento no tengo ningún mensaje para enviar, ni logro encontrar palabras de coraje. Es tiempo de quedarse en silencio
y dejar que la gestación prepare el futuro que exigirá de toda nuestra imprudencia. Como decía Federico García Lorca, y que él llamaba el grano de locura del poeta. Genial. Me pregunto si no es saludable para el teatro que la pandemia marchite las plantas incapaces de sobrevivir. Terrible. No debemos olvidar la historia de los actores con su tenaz lucha contra los prejuicios, el poder, el desprecio, la peste y sobre todo la miseria. Creo que estas palabras... Tipo claro. Clarísimo. Y espérate que siga. Después hace como una evolución de lo que fue el teatro en los últimos 70 años en Europa. Dice que ha sido una época, por pura inercia y por compromisos políticos, el teatro oficial o considerado como artísticamente válido ha recibido la aprobación y ha recibido subvenciones. Pero tú y yo, le dice al periodista, pertenecemos a la cultura del tercer teatro. Ese teatro, la de los grupos. Y por eso lo busqué, porque nosotros en La Plata tenemos teatro de grupo. Muy pocos hay quienes reciben Hay subvenciones del Instituto Nacional del Teatro, tenemos que ser justos, hay subvenciones, ¿sí? Pero el teatro que se ve en La Plata es el teatro de los grupos, lo que nosotros podemos llamar o llamamos teatro independiente. Claro. La de los huérfanos, en busca, una imagen preciosa, la de los huérfanos en busca de antepasados, de desheredados que plantan raíces en el cielo. No tenemos nada en común con las categorías y las realidades de los teatros oficiales o experimentales. Bueno, por eso yo agrego palabras mías que el tercer teatro es el teatro independiente en nuestra Argentina. Nos hemos habituado a mendigar, a fingir gratitud por las migajas recibidas y creernos importantes para los otros. Sin embargo, sabemos bien que la verdadera y única fuerza del teatro es la salvaje necesidad de quien lo hace y su obstinación por no dejarse domesticar. Muy bueno. Qué bueno. No, es genial. Huérfanos que buscan antepasados. Me mató esa frase. Y espérate que sigue, esto yo lo remarqué. Puede ser que la pandemia sea un regalo de los dioses y corresponda al trastorno que representó la fotografía para los pintores. Es cierto. Sí, ¿no? Cartoon dice lo mismo que representó, y él también lo dice, lo que representó el cine para el teatro. Claro. El cine, él dice, el cine para los teatreros. Con el consiguiente descubrimiento, esto nos permitió ¿no? encontrar estas cosas, de inimaginables funciones y expresiones artísticas. Puede ser que la pandemia sea el presagio de una vuelta a la humildad, a la esencia y a la potencialidad interior de nuestro oficio. Tengo una única certeza, y yo después acá voy a discrepar en una cosita, dice Eugenio Barba. El futuro del teatro no es la tecnología, lo es el encuentro de dos individuos heridos, solitarios, rebeldes. El abrazo de una energía activa y de una energía receptiva. Yo lo único que discrepo es que la tecnología sí nos favoreció. Sigue diciendo en esta carta, nadie nos ha obligado a elegir el teatro. Nosotros, que nos sentimos surgidos de esta necesidad, debemos arremangarnos y arar el jardín que nadie puede quitarnos. Aquí crece el gusano que nos carcome por dentro, el hambre del conocimiento, los fantasmas que nos susurran en la oreja, el deseo de vivir con rigor la ficción de ser libres, la capacidad de encontrar personas que sean estimuladas por nuestro hacer. Ya está, apaga todo. Totalmente. Arar día tras día, fuera de las categorías aceptadas y los criterios reconocidos. Incluso si el teatro que hacemos
es el grito de una bestia castrada o el gorgoteo del agarrotado. Hermoso. Qué bárbaro. No, maravilloso. Y yo les decía, ¿Qué edad tiene este tipo? 85 años cumplió hace poquito. Ha estado acá en La Plata y todo. Estuvo en La Plata. Vos sabés que, una anécdota entre paréntesis, yo lo fui a ver con mi hija. Cuando estuve en Cuba en el año 2010, me compré 2 libros de él, porque se podían, allá se editaban y salían. Bueno, me compré 2 libros. Voy a verlo, era una masterclass. Siempre trabaja con una actriz y él va explicando el proceso de creación. Y me dice, mamá, ¿y los libros? ¿Qué libros? Los libros que te compraste en Cuba para que te los firme. ¡Ay, no! Me los olvidé. No, yo decía, lo tenía ahí. Me saqué es más, no me saqué una foto. Me dio cosa, me dio vergüenza, digo, es tan humilde, es una persona que vos decís, pero se brinda ante todos, habla muy bien castellano, obviamente italiano también, y es maravilloso, es maravilloso. Bueno, los libros no los tengo firmados. De hecho, en el 2020 estuvo con Duati. Exactamente, bueno, en esto de la pandemia, en esto del Cervantes Online, está con Duati. Le hace unas preguntas y él explica, así que es maravilloso. Y no, yo lo que decía es que, si bien la tecnología, el futuro del teatro por supuesto que no es la tecnología, pero en este análisis que pensaba hacer, es que la tecnología nos posibilitó que muchas producciones que quedaron en stand-by se pudieran ver vía Zoom. Se grabaron monólogos, escenas, hubo obras de teatro, con producciones por supuesto más humildes, con menos integrantes. La tecnología es un instrumento que le sirve al teatro. De hecho, no solo ahora en pandemia, digo, cuando uno monta luces y la tecnología va avanzando. Exacto, o por ejemplo, ¿cuántas producciones tienen proyecciones? Sí, eso es tecnología. Pero por ahí lo dijo en el sentido que no es solamente. Exacto. Tal vez que lo que quiso decir que no podía reemplazar. Exactamente, pero, que un video no va a reemplazar nunca esta presencia de uno, del otro. Claro, ¿no? Porque, hablando en el contexto de pandemia, que el teatro hizo un impasse. Exactamente. Se guardó hasta que vuelva. Y de eso, justamente lo que... De hecho, una obra filmada no es teatro. No es teatro. Es una obra filmada. Exacto. Claro. Pero sí... perdóname, aunque esté hecha... No lo presentamos a Jorge. No, Jorge Sancio todavía. Hola, la voz varonil que se escucha no es ni la de Cristina ni la mía, sino la de Jorge Sancio. Perdóname. No pasa nada. Y ahora, por presentarte, me olvidé lo que te iba a decir. La pregunta era, aunque la obra de teatro esté hecha para ser filmada, ¿no es teatro? Porque... No. Una cosa si está concebida para ser filmada, no es teatro. Bien. Es un trabajo audiovisual. Bien. Ahora, si es un registro de obra, es un registro de obra, pero no es la obra. Bien. Porque listo. si yo registro a ella actuando... Ahora está ella acá y el video está en la pantalla y no es Cristina, es una imagen de Cristina en la pantalla. Está bien. El teatro es presencial. Exacto, por eso en eso coincidimos. El teatro es presencial. Bien. Es lo que dice Duati, el convivio, el encuentro entre actores. Jorge Duati, uno de los grandes críticos teatrales de nuestro país. Totalmente, un gran estudioso del teatro. De hecho, ahora es no sé si es vice o y además referente en todo el mundo. De todo el mundo. Del Teatro Cervantes. Es el director segundo. Desde hace años. Y en la cooperativa también. En el Centro Cultural de la Cooperación. De la cooperación, digo. Sí. Y bueno, en este balance bianual o bienio 2021, ¿qué pasó en La Plata? Esto que decía, se valorizó además de teatro vía Zoom, monólogos filmados, escenas filmadas. Se valorizó el rol de la radio dentro del teatro, y por eso hubo variadas representaciones de radioteatro. Incluso la tecnología nos permitió participar de seminarios que fueron internacionales, que si no hubiéramos tenido el Zoom, es imposible participar, no sé, ir a Chile, España, Córdoba, o sea... Se abrió un caminito que no se estaba, porque la tecnología no apareció con la pandemia, ya estaba. El tema que no se practicaba porque... No se necesitaba. Exacto, por eso entonces yo digo que
en este sentido de la tecnología y de internet y de las conexiones satelitales, el teatro estuvo cerca. Entonces, la tecnología sí fue un aporte valioso. Sí, y después, digo, no estuvo en escena, pero... Exacto, pero bueno... se sembraron cosas. Exactamente. Que se están cosechando ahora. Claro, es lo que, mirá, esto es lo que... Coincidimos totalmente, porque, bueno, entre otras cosas pensé, traté de hacer un balance viendo las redes, quienes... en el 2019 tenían proyectos, hicieron una sola función o dos y tuvimos que bajar el telón, ¿no? O correrlo. Sí, sí. Por ejemplo, el grupo Plan B, que hace comedia musical, hizo una sola función y ahora fin de año Ecléctico 1 presentó y hace el 10 y el 17 presentaron Ecléctico 2. Mariela Anastasio, una gran dramaturga de aquí de La Plata, hizo por primera vez un Zoom el año pasado con una obra suya y ella también la dirigió. El taller de teatro Leopoldo Parechal, que tengo la suerte de dirigir, trabajamos todo el año pasado vía Zoom, filmamos, es lo que decía recién Jorge, filmamos La Isla Desierta, hicimos un video y lo pudimos presentar. Nelson Malach, con su obra Pequeño Gran Muerto, que hizo una sola función o dos en el 2020 y se reestrenó con mucha afluencia de público este año, con la característica que era al aire libre porque se hacía en el cementerio. Mostraba la vida de Matías Betti, el poeta considerado el primer poeta platense, aunque fuera uruguayo, ¿no? Jazmín García Satic, que también presentó producciones el año pasado y este año también estuvo con 2 obras. Teatro por la Identidad, que el año pasado se hizo en forma virtual, este año se hizo presencial, sobre todo al aire libre, y lo único que fue presencial en el Coliseo Podestá, la apertura. Haceme Nora Oneto con 2 obras, una de Fabián Fernández Barreiro, o sea, y también producciones pequeñas en cuanto a cantidad de personajes, pocos personajes en escena o monólogos unipersonales. ¿Eso debido a las circunstancias? Exactamente, porque ¿O ya estaban pensadas desde antes? Sí. Algunas sí estaban pensadas de antes, pero también hubo que rever el tema por el protocolo. Claro. Después Blas Arraizaigor, que filmó y volvió a presentar 2 obras de él, que eran adaptaciones de Hamlet, y de Hamlet, bien digo, Hamlet, Villa Elvira. Después en las salas como Espacio 44, como El Viejo Almacén El Obrero, la sala Teatro Abierto, una sala que se abrió, pobre gente, se abrió a fines del 2019. Terrible. Más si alquilás, ¿no? Claro. No, eso es son dueños. Son propietarios, por suerte, ¿no? Por suerte, sí. Y bueno, y además quiero después lo voy a nombrar a Jorge porque ese es mi cierre. Y como dice, si bien no estuvimos, como decíamos antes, en la presencialidad, los teatreros estuvimos presentes. Fue una época de introspección, de pensar y repensar nuevos proyectos, de nuevas formas de actuación y de seguir alimentando, como dijo García Lorca, el grano de locura del poeta. Y entre esas producciones, que fue maravillosa, prolífica, desde lo personal yo creo que nunca trabajé tanto como en pandemia, porque desde escribir, actuar, dirigir y dar clases, claro. Nunca trabajé tanto. Sí quiero mencionar especialmente a Jorge Sancio, que fue el alma mater, junto con Alejandro Bilbao, de los micromonólogos infectados, y tiene otro título más, además. Arte en pandemia. Arte híbrido. Ahí está. Por esto mismo, ¿por qué? Porque no es teatro, por no ser presencial, y tampoco había una búsqueda cinematográfica, entonces tampoco es un trabajo audiovisual. La imagen del celular era un soporte nomás para ver al actor.
Así que lo llamamos arte híbrido, como un subtítulo ahí. Bueno, ¿y cómo surge esta necesidad? ¿Desde vos, desde charlarlo con Alejandro o desde Alejandro hacia vos? Esto a mí me daba la sensación, porque yo participé en 2 micromonólogos que me fascinaron. Sí. Los 2 me fascinó trabajarlo, fue realmente como actriz un desafío y todos los dijimos, Sí. Pero me hacía acordar esto de cuando ¿qué es primero? Si la música o la letra de una canción, o primero claro. la letra y después la música. Estaba todo tan muy bien imbrincado, muy bien entramado. Sí. Bueno, no, esto empieza allá mirá, ya estábamos hablando de 2 años, qué bárbaro, y recién estamos saliendo. Habrá sido abril, mayo. Alejandro había presentado un monólogo con un actor de Capital, y ahí me tiró una idea, me dice, che, Jorge, tendremos que hacer laburos así más seguidos, qué sé yo, y virtuales, porque el teatro acababa de caer. Claro. Entonces le digo, bueno, pero tendremos que enmarcarlo, darle un formato más de festival, algo así. Festival activo también. Claro. Festival activo porque tenía un inicio, pero no tenía un final. Dijimos, bueno, cuando nos cansamos, largamos. Pero como no hay final, festival activo. De ahí salió la idea de festival activo. Entonces, bueno, él tira el puntapié inicial, yo agarro la pelota, me puse a escribir 2 o 3 monólogos, micromonólogos, porque la idea era que sean cortos para no cansar al espectador, y que sea así un punch de ahí. Y bueno, se los paso a Alejandro dijo, buenísimo, qué sé yo, y empezó la bola, y empezamos a darle un marco teórico, a decir por qué lo hacíamos, que por esto de la pandemia, por qué se trataba de arte híbrido. Entonces hicimos ahí unos pequeños escritos explicando todo esto. Y le pasó la bola a uno, pasó la bola a otro, pasó la bola a otro, así fue hasta que hicimos 75 micromonólogos. Sí, impresionante, pero no solamente de actores de La Plata. No, de hecho participaron casi 40 personas, contando Mercedes Falkenberg, que es mi pareja, que fue la que editaba, ponía los titulitos, qué sé yo. Hubo gente de Chile, hubo gente de Entre Ríos, hubo gente de acá, sí, de Gran Buenos Aires, de todos lados. Gente que no conozco, gente que conoció él, gente intermediaria que llegó por boca de otro y que no lo conocemos y que le tiramos un micromonólogo y lo hizo. Eso, si no es vía Zoom o alguna plataforma, es imposible. No, es imposible. De hecho, claro, lo que decía ella, que trabajó más en pandemia, que claro, por más que los resultados se ven después. Exacto, sí. Yo le di textos a gente que era imposible que ahora en tiempos claro, normales, entre comillas, laburasen un texto mío, porque claro, no se nos hubiese ocurrido. Claro. Uno labura con lo cercano, por esto de independiente, sí, uno no vas a ir a un ensayo a Buenos Aires. No, claro. Entonces, wow, este tipo de Entre Ríos, de Chile, hizo textos claro, míos. Sí, no, es maravilloso. Es la paradoja de la pandemia, ¿no? Exacto. De llegar a hacer cosas que uno no haría en tiempos, y cosas que nos gustan, ¿no? Cosas de... Por ejemplo, yo desde mi lugar de actriz, el hecho de cuando tenemos esto de ensayos presenciales, estiramos incluso los ensayos. Sí. El personaje, claro, nos damos mucho más tiempo para sacarlo. Claro. Acá no. Acá teníamos un tiempo, o sea, nos poníamos nosotros también un tiempo determinado. Sí. Y grabarte, y después el miedo, a mí yo digo, ahora le voy a mandar el video. Una cagada, perdón, va a ser una porquería. Una cosa que hables así. Exacto, que claro, hables así, o que tengas a alguien, el director que te está viendo, dice, claro, mira, seguí por acá, vas bien, no, sacale esto, ponele esto, no, sí, dale para adelante, pero hasta que no tenés la devolución y no sabés
por dónde vas. Vos lees el texto, obviamente que lo charlás con él, qué es lo que querés, ¿no? Pero también para el actor, para la actriz, es todo un desafío y es maravilloso. Y solamente, perdón, ¿no? Con el recurso del celular y además la creativa de decir, bueno, ¿cómo se vestiría este personaje? Claro. ¿Cómo se maquilla? ¿Dónde está? ¿Qué le está pasando mientras está diciendo esto? Y la acotación del marco del celular. Exacto. Porque vos no te podés despegar. No, eso de yo que soy bastante de mover los brazos, me tuve que acotar, quedarme así, ¿cómo hago para quedarme? Entonces, ya sé, bueno, no por nada en particular, una copa de vino. Claro. No de agua. No, daba para el personaje. Claro. Sí. A mí me pasó que un amigo vivió conmigo, Marcelo Goñi, un actor que vive en Mar del Plata hace 30 años. Nunca se había dado la ocasión de trabajar juntos. Y acá participó en 4 micromonólogos. Es muy loco. Nunca laburamos juntos hasta que ahora laburamos. ¿Y esto qué repercusión? Sé que está en YouTube, ya están todos subidos a YouTube. ¿Qué repercusiones tuvieron? ¿Cómo se sintieron ustedes? Y mirá, la idea era no poner final hasta que dijimos vamos a poner final porque ya... Yo escribí de los 75 micromonólogos, escribí 63. Claro. Era casi uno por semana. Sí. Y hasta 2. La producción, ¿qué producción? Claro. De hecho, después seguí escribiendo porque ahora estoy cargando uno que se llama Micromonólogos en Red y es el texto, ¿no? Sí, los estoy leyendo, que los pueden ver en su muro, Jorge Sancio. Busquen Micromonólogos en Red, que son además muy buenos, excelentes, de una ironía. Maneja una ironía este tipo que está acá al lado mío. Bueno, sí, un humor muy fino. Pero acá como es texto nomás, es más relajado, no hay que estar mandando. Y cuando se cumplía el año, que era el 29 de julio del 21, se cumplía justo un año y dijimos, vamos a cortar justo el año. Así que dijimos, bueno, que cae. Obviamente había 2 o 3 textos más que andaban dando vuelta, pero como se demoraron, le dijimos, hagan una cosa, si los quieren hacer, si tienen pilas para hacer, lo hacen y lo sacamos después como un bonus. Pero nosotros terminamos el 29 de julio, bajamos la parcial. Claro. Así dijimos, cerramos el ciclo porque había semanas que sacábamos 2 micromonólogos con 2 actores diferentes o actrices y veníamos y hasta que después sacamos un pie del acelerador, porque si haces las cuentas son 75 micromonólogos, en un año no te dan las cuentas, te faltan. Hay como 5 meses que iban 2 por semana. Claro. Y si nos agotamos, dijimos, bueno, ya está. Además cada uno tenía otros proyectos, ya empezaba a liberarse un poco para poder ensayar. Yo empecé a ensayar un monólogo para que no haya contacto físico con el mono Aceto. Un actor de acá de La Plata, capo. Empezamos con un monólogo. Después, cuando se empezó a abrir un poco más, yo tenía en el 2019 había estrenado 2 obras que había hecho 5 funciones de cada una. Claro. Cuando digo yo, todos, el grupo, no soy yo, ¿no? El grupo Pisando Pliegos. Estrenamos 2 obras. Repetí, Jorge, por favor, el grupo. Pisando Pliegos. Que desde 2004 venimos haciendo todo tipo, audiovisuales, teatro, danza, etcétera. Entonces, bueno, vamos a remontar. Los actores me dijeron, ya empezó a liberarse, vamos a juntarnos. Así que yo tenía el monólogo que estoy ensayando, más estas 2 obras que estás retomando los ensayos, y bueno, ahí estamos. Después había un proyecto acá con la señora que quizás lo hagamos, está ahí dando vuelta. El tema que cambió todo porque tenía un proyecto con Cristina que fue antes de la pandemia. Y todo esto te empezó a... Es como que tenés que acomodarte, reacomodar por eso. Y estos proyectos, estos reestrenos, ¿para cuándo los tenés planeado? Para el año que viene, supongo. Sí, el año que viene, sí. Porque empezamos... Había cosas que decíamos, bueno, estamos haciendo la obra de nuevo, ¿viste? No estemos sujetos a lo que ya hicimos, vamos... Claro. Es como no empezar de vuelta, pero recrear y encontrar eso que por ahí no le habíamos encontrado. Lo que estaba antes. Fresco era lo conceptual. Claro. Es decir, bueno, ¿por qué hago esto? Listo, ya eso está allanado el camino. Pero todo lo demás,
era buscar otras alternativas. Así que es como ensayar una obra nueva. Claro. ¿Qué obras son? Vacas Anfibias. Sí, que la vi. Cuando la reestrenen, tienen que ir a verla. Una obra bastante oscura. y otra que es la más feminista que escribí, que se llama Euricles, el artista y su monstruo, que ella la leyó porque me escribió el prólogo acá del libro. Es excelente, no la vi, la voy a ir a ver, pero es excelente, es tremenda. No digo nada más. Es tremendamente... Es feminista, pero muy triste. Sí. ¿Tenés fecha de estreno, Jorge, o no? No, porque estamos allá. No, tenemos sí una gira programada porque nos salió hablando de subsidio, un subsidio de gira. Ajá. Entonces tenemos gira para abril y mayo, ya tenemos fechas afuera. Ojalá se pueda. Pero antes queremos hacer una función acá como para... Claro, para calentar un poco los motores, ¿no? Así que esto es lo próximo que tenés. Pero recién estabas diciendo que, o sea... Sí. Estas dos cosas. Y el monólogo. ¿Cómo se llama el monólogo que estás haciendo? El monólogo también vos lo leíste porque está en el mismo libro, que se llama ya sé cuál. El bufón de Villa Elvira. Sí. Sí. Es un personaje medio un testigo del país que viaja en el tiempo y bueno. Muy bien elegido a Mono como actor, ¿eh? Sí. Porque acordándome del texto, está bueno esto de poder elegir a un actor que sabemos que le va a ir muy bien ese personaje, sí. Hasta físicamente. Ni hablar. Físicamente. Yo lo había visto en la obra de... no quiero meter la pata. ¿Así se llama la obra? No. ¿Cómo es que se llama? La opereta. La opereta, sí. Pero no quiero meter la pata en el sentido, no sé quién no me acuerdo si fue Nina. No, Nina hizo la música. Nina hizo la música. Omar tampoco, Omar fue actor. ¿Quién la dirigió? No me acuerdo. La dirigió... Gautier. No, ahí se dirigió mi obra. No. Un cantante lírico. Yo no sé si es Alberto Jauregui Lorda. Porque era la operé. ¿De Bransen? Los Jauregui y Lorda son de Bransen. No sé, yo lo conozco de la pata de ella, claro. Yo sé que viven acá en La Plata, pero puede ser que sean de Bransen. Seguro. Puede ser, bueno. Ahí lo vi al mono en un personaje que me gustaron todos. Sí. Muy equilibrada el tema de laburos. Pero el mono me daba esa cosa, por eso dicen mono, tiene como los pómulos así, rasgos muy pronunciados. Entonces dije, este es el bufón. Y se copó, le encantó el texto y se enganchó. Y tenés además, digamos, yo te comentaba una vuelta, creo que digo, bueno, estos micromonólogos tienen que aparecer en un texto, en un libro. Me dijo Alejandro. Porque si no es una picardía, porque son además tan teatrales, que también le propuse que llevemos a escena, que va a cambiar también la forma de actuación. Es como dice, la experiencia, el cuerpo tiene memoria y tiene determinadas acciones que salen naturalmente en un espacio pequeño o en un espacio más amplio. De hecho... y está muy bueno para hacer En Villa Gesell, viste que se hizo un festival de teatro y fueron 3 micromonólogos que eran 2 de Buenos Aires y este amigo de Mar del Plata. Y también tuvieron que replantearse la apuesta. Claro. Si no es alguien sentado acá. Exactamente. Así que bueno, dicen que salió muy bien. Yo no vi el laburo, pero dicen que salió muy bien. Y tenés, además de todo esto que venís haciendo, ¿tenés algún proyecto nuevo? Estás escribiendo algo, pero además también que le quería decir a nuestros oyentes que Jorge recién lo nombró al grupo Pisando Pliegos, con los cuales han tenido varios premios y han participado en forma internacional, ¿no? De video y danza, con Mercedes. Con Mercedes, sí. Mercedes, mi compañera, que es bailarina de danza contemporánea, docente y coreógrafa. Y bueno, y a veces juntamos ahí energías y sacamos productos entre los dos. De hecho, esta Euricles, la obra de teatro la estamos dirigiendo entre los dos, porque uno de los personajes es había que hacer un laburo muy fino porque hace de marioneta. Sí, entonces, la muñeca es... Había que hacer muy fino, entonces
Mercedes se sumó ahí y lo estamos dirigiendo. Claro, lo corporal es muy importante. Y nos llevamos ya súper bien, así que más allá de lo matrimonial. ¡Qué suerte! No es fácil de lograr eso. No es fácil de lograr, no es fácil de lograr. Y bueno, durante Qué lástima, pandemia, la semana pasada tuvimos una psicóloga acá. Mirá. Hubiese aprovechado. Claro. Hacer terapia de pareja. Claro. No, dicen que si resististe la pandemia, la cuarentena, sí. ya está. Ya está, ya. Y nosotros la pasamos bárbaro, así que... veremos. Y bueno, también hicimos... Participaron en festivales en Brasil, ¿no? Sí, con los... En el 2020 hicimos 3 videos, de 3 cortometrajes hechos en casa. Como ya en el segundo ya no había otro espacio que filmar, yo me subí al techo y filmé un video en el techo. Sí, lo he visto. Sí, entraron en varios festivales, sí. En Brasil, en 2 festivales de Brasil, después uno acá en Argentina. Y bueno, ahí sigue caminando. Y también tengo que decir que hizo un video acerca en el que hubo mujeres, la visión masculina mía particular sobre el feminismo. Sobre el feminismo, y en el cual participamos actrices de acá de la ciudad de La Plata, con poemas de poetas latinoamericanas que hablen de un compromiso, y estuvo muy bueno. Así que, Jorge, bien, ¿para cuándo decíamos entonces? Ya vamos a ir terminando. Primero que nada, agradecerte tu presencia, que sigas trabajando en forma tan... Y eso es lo que a mí también me resulta muy valioso. Gente que labura de forma anónima, que le persiste, insiste, generoso, humilde, no se sube ningún caballo. Él se sube al techo, nada más. Se sube al techo, bueno, por eso mismo me gusta, porque se sube al techo, viste, lo del caballo es poquito. Claro. Bueno, agradecerte hoy que estés acá, agradecerte todo lo que has hecho en pandemia, y contanos ya para ir cerrando, si tenés fechas de estreno, o cuándo te podremos ver. ¿O por dónde debemos ver? Yo creo que en marzo, abril ya un par de las 2 obras van a estar ahí. Vacas no sé, pero Euricles seguro. Y bueno, estamos ahí generando cosas que no sé, fechas de estreno no sé todavía. Bueno, pero a partir de marzo podemos fijarnos en cartelera cultural, a ver si Jorge Sancio, pisando pliegos, estará en escena. ¿Te parece, María? Yo creo que lamentablemente vas a ser cautivo de este programa. Este programa retoma en febrero, así que tal vez te invitemos a que nos cuentes un poco más minuciosamente sobre el teatro, si usted me permite. Por supuesto. Robarle su invitado. Pero usted lo trajo y usted se apropia. Todo lo que anda por acá. Bueno, todo es colectivo. Sí, todo hecho que camina para el asado. O en subte. Esto es poliamor. Bueno, no. Ahí va. Poliamor a la cultura. Exacto, sí. No me deja terminar de hablar, María. Jorge, te agradezco y te comprometo para el año que viene. Ojalá que puedas. Buenísimo, Y Cristina, acá con Mariana estamos haciendo la lista de los columnistas que van a volver en el 2022. Ajá. ¿Me incluiste? No sé, yo te estoy preguntando públicamente si vas a volver. Sí, por supuesto. Bien. Siempre. Anotala, Mariana. Perfecto, ya está al aire me está comprometiendo. Al aire, y no hay aumento de sueldo, sí, no hay aumento. Estamos firmando contratos ya, si no es ahora. No, mira, yo voy a hacer como, perdón. Mire, aumento de tiempo le di, tenga en cuenta eso. Bueno, pero yo voy a ser como como el gran ay, por Dios, ahora no me sale. No soy la única, No, debe ser la altura del año. Estamos todos igual, que no nos acordamos de nada, que se nos mezcla todo. Perdón, el gran negro Olmedo, él se lo criticaba desde muchos aspectos, pero si algo tenía el negro era generosidad. Él no firmaba contrato si antes sus compañeros de elenco no firmaban el suyo.
y en condiciones dignas de trabajo. Así que yo voy a ver. Pugliese cobraban todos iguales. Todos Él iguales. era el jefe de la orquesta, pero todos igual. Bueno, acá van a firmar cuando yo firme. Tenés que cobrar lo mismo. Totalmente. Si cobras lo mismo no te conviene, Cristina. Yo agradecida, María, realmente en serio agradecida por esta columna que nos permite... No me agradezcas porque vas a volver. Bueno, ya pero está. que me hayas invitado.